Pablo Toribio y estaré con ustedes en el día de hoy conversando con nuestra invitada especial que tenemos, que es la licenciada Martina Romero, quien es especialista en procesos migratorios. Estaremos hablando con ella acerca de de todo lo que tiene que ver con los procesos de migración, cómo va especialmente Estados Unidos, que es uno de los destinos que más la gente tiene interés de conocer con respecto a lo que está sucediendo. Cómo está el tema de las citas de las residencias, con el tema de la pandemia, si ya se ha vuelto a reabrir todo el proceso para la solicitud de visa de turista y todo, ¿verdad? Todas estas informaciones interesantes que mucha gente espera con muchas ansias para conocer este mundo de migratorio, que bien sea para emigrar hacia los Estados Unidos de manera definitiva o para ir de visita o por estudios también, que hay muchos casos que se dan en estos tiempos en que jóvenes inician la universidad en este país. Inmediatamente conectamos con mi amiga, la licenciada Romero. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo está todo? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Un placer estar nuevamente aquí. El placer es para mí y para nosotros, siempre estas interacciones tan interesantes que tenemos con usted para hablar sobre este mundo de la migración, ¿verdad? Hacia los Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Europa. También muchas, porque ahora se habla también de la gente que viene a emigrar a República Dominicana, ¿no? Los casos de los venezolanos que se está dando con mucha frecuencia y de otros países que deciden venir a vivir, a residir a República Dominicana y quieren hacerlo de manera legal. Así es que gracias por esta oportunidad. Un placer para nosotros estar aquí siempre. Licenciada, vamos a empezar obviamente por el tema que siempre, yo creo que el que más curiosidad trae, más preguntas hay es el de el tema de Estados Unidos, ¿verdad? Los procesos de Estados Unidos y más que no sabemos, y quisiera que nos explique qué ha pasado, si ya se reaperturó la embajada, el consulado, si ya se podía buscar visa, si los procesos de residencia y demás ya continuaron, o si en cuál situación estamos en este momento. Mira, básicamente la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana todavía sigue con sus servicios limitados. Esto no quiere decir que no está trabajando. Quiere decir que todos los servicios que la Embajada brinda para la República Dominicana están siendo trabajados de forma limitada, con un personal limitado y con atención al público limitada. Okay. Y, por ejemplo, las visas de turista se puede programar entrevistas, sin embargo, no están dando entrevistas, o sea, no se están haciendo las entrevistas de visa de turista para solicitud por primera vez en estos momentos, a menos de que no se considere como una emergencia. Yeah. Hay ciertos parámetros para considerar una visa de turista como emergencia. Esas solicitudes sí se están trabajando. Okay. En el día de hoy, por ejemplo, tuve notificación del Centro de Atención de Visas, donde me decían que ya se va a empezar a trabajar con las personas que tenían citas programadas y que en marzo del año pasado, que fue cuando la embajada cerró en marzo 18 del 2020, que fue cuando tuvimos el primer pico de pandemia en la República Dominicana. La embajada cerró y entonces ya en los próximos días se va a empezar a trabajar con esas personas que tuvieron citas canceladas en ese momento. ¿Cómo se va a empezar a trabajar? La embajada te va a enviar un correo electrónico al correo que pusiste en tu perfil, dándote instrucciones para habilitarte una cita para ti, para cualquier persona, si no es tu caso personal. Y entonces se va a habilitar para ti esa cita para que en los próximos días, no sabemos cuándo, no tenemos una fecha específica, pero se va a habilitar entonces cierta cantidad de citas, de entrevistas para esos casos. Okay. Entonces, sí es cierto, no se están dando ahora mismo,
pero tampoco dice la embajada, no la vamos a dar en un año, en 6 meses, en 3. Yo como asesora recomiendo que ese es el mejor momento para usted que va a iniciar un proceso de una visa de turista por primera vez. Inicie ese proceso. ¿Por qué? Porque para tú ir a solicitar el visado por primera vez, necesitas evaluar tu perfil migratorio. Entonces, vamos ganándole el tiempo. Evalúa tu perfil migratorio. Disculpe que me Si hay algo interrumpe, que licenciada. arreglar, ¿Qué es eso del perfil migratorio para que aquellos que no lo entendemos? Sí. ok, mira, la embajada americana, por ejemplo, no tiene una lista de cosas que son las que te hacen calificar para el privilegio de la visa. Como por ejemplo, la embajada española te dice, necesito que tú tengas una intención de viaje, una invitación, un hotel pago, un tour, que eso esté ya programado. Necesito que me des una solvencia económica. Sí. Necesito que tengas un seguro de viaje, un seguro de salud de viaje. Esos son, por ejemplo, para la embajada española. Sí. La embajada americana no tiene ese listado. No. La embajada americana tiene un conjunto de cosas que te hacen elegibles para la aprobación del privilegio de la visa. ¿Qué es este conjunto de cosas? Por ejemplo, que tú demuestres que tienes solvencia económica para ese viaje. Esa solvencia económica no es 500,000 pesos en una cuenta de ahorro de un banco. Es que en este momento, con mis ingresos o con mis ahorros, yo pueda solventar un viaje de 15, 21 días. ¿Por qué 15, 21 días? Porque eso es lo que regularmente yo tengo de vacaciones en mi trabajo. Que yo tenga motivos para regresar a la República Dominicana. Estos motivos, por ejemplo, pueden ser un trabajo por más de 5 años, un trabajo en mi profesión. Va a depender mucho de la profesión. Por ejemplo, yo soy abogado, trabajo en el área del derecho. Entonces, ¿qué me hace esto? Me hace demostrar que yo voy a Estados Unidos y aunque consiga una oportunidad de trabajo, por ejemplo, en una oficina, no voy a trabajar en mi área, que es lo que estoy haciendo aquí. Porque para trabajar como abogado en Estados Unidos necesito validar mis conocimientos de una forma específica. Sí. Entonces, si yo estoy como abogado trabajando en la República Dominicana, no son muchos los casos donde me voy a arriesgar a ir a trabajar quizás a una oficina de abogado, vamos a decir como paralegal, cuando yo aquí soy abogado. Claro. ¿Entiendes? Entonces, son un conjunto de cosas que te van haciendo elegibles o no. Okay. Y eso es lo que evaluamos en el perfil migratorio. Un caso común quizás sea una persona que está casada, que tiene hijos, pero es ingeniero y trabaja en un call center. Entonces, a esa persona, por ejemplo, ese perfil migratorio me da a mí que tú puedes llegar a Estados Unidos y trabajar en lo que sea. Porque tú eres ingeniero, pero estás trabajando en un call center como operador de un teléfono. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué me dice eso? Tú llegas a Estados Unidos y tú puedes trabajar en lo que sea. Claro. Tú eres un posible quedado en Estados Unidos. Yeah. Entonces, cuando yo voy evaluando tu perfil, ¿qué yo voy viendo? Mira, vamos a buscar un trabajo que se acomode a tu área, a tu profesión. Está bien, quizás tú estudiaste ingeniero civil porque tu papá es ingeniero civil y a ti lo que te gusta realmente es el mercadeo. Perfecto, entonces vamos a hacer una maestría en mercadeo, un diplomado en mercadeo, en ventas, y tú trabajas en ventas. Sí. Entonces vamos a hacer algo que vaya acorde a lo que tú estás haciendo. Claro. Para que tu perfil migratorio sea bueno y demuestre que tú tienes interés de quedarte aquí, de volver a República Dominicana. Al final de cuentas, eso es lo que obviamente lo que la embajada, los consulados quieren, más que
Que eso es que demuestre que Exactamente. tú vas a volver, que no te vas a quedar. Yo creo que ese es el provocación. Exactamente, pero no te dicen, mira, tú vas a volver si tú tienes hijos, si tú tienes casa, Claro, si tú tienes casa, si tú tienes familia, si tú estás casado. sí, ¿Me claro. entiendes? Entonces, por eso digo, por ejemplo, una persona que no trabaje en su área, pero tenga más de 10 años trabajando en esa empresa, ahí el hecho de no trabajar en su área, entonces me da, se me quita, se me tumba, porque yo tengo 10 años en una empresa que ya yo estoy trabajando para un retiro, ya yo tengo 10 años trabajando en esa Ujú. empresa, quizás mi edad, 40 y tantos, con 5 años más que yo trabaje ya califico para lo que es el retiro, entonces no voy a perder todos estos años y todos estos beneficios para quedarme trabajando en Y Estados en el Unidos. caso entonces de jóvenes, porque hablamos de jóvenes, de estudiantes que tal vez no trabajan, pero pueden viajar o qué sé yo, o quisieran viajar. ¿Cuál sería el criterio que tomarían en cuenta entonces el consulado para avisarlos a ellos? O que Entonces tal vez ahí tengan vamos. poco tiempo trabajando, disculpa. Sí. Ok, ahí vamos. Tus padres, ¿qué uso le han dado al visado? ¿Se han quedado tus padres, tus hermanos en Estados Unidos? Eso sin importar la edad, o sea, estamos hablando de a jóvenes ya mayores. Se toma en cuenta el Estamos hablando comportamiento de los padres. de jóvenes de Sí, 25 años sí, que acaban de salir de la universidad o que están todavía cursando en la universidad y dependen económicamente, en cierto sentido, de sus ok. padres. Entonces, ahí vamos evaluando. Eh, tus padres que tienen visa, ¿le han dado buen uso a ese visado? Tus hermanos o tus familiares cercanos que son hijos, esposa, prometida, padre, madre, Ujú. hermanos, ¿qué, qué historial migratorio tiene? Porque yo, por ejemplo, entiendo que si yo viví en Estados Unidos y mi sobrino fue a Estados Unidos a hacer un curso de 6 meses y se quedó en mi casa, no, yo no tenía ningún problema con 6 meses. Quizás a partir de los 6 meses ya yo tenga que, no que tenga problemas, sino que tenga que buscar un apartamento más grande porque le voy a dar cierta privacidad a él porque se va a quedar conmigo. Entonces eso implica que yo cambie de renta, cambie de lugar para que tenga otro parqueo, Ujú. para que él tenga un Sí, carro. ¿Tú entiendes? sí, No es como que yo voy de visita y puedo dormir en la sala. claro, claro. Pero si yo voy donde mi mamá, si yo voy donde mi hermana, yo no peso. Dicen en República Dominicana un dicho como el amor al tercer día ya Sí, huele mal. sí. Pero ¿Entiendes? déjame aprovechar ahí porque eh, hay muchos casos, por ejemplo, de jóvenes o que tienen a sus padres o tienen algún familiar que viviendo en Estados Unidos de manera legal, residencia, qué sé yo. Y hay unos mitos, o no sé si son mitos, puede ser real, de que si una persona solicita visa y tiene algún familiar cercano, como eso que tú mencionas, papá, mamá, hermano, es más difícil que le den la visa por esa situación. Una visa de turista, me refiero. No necesariamente, porque por ejemplo mi papá residente no me puede hacer una petición si yo estoy casada. Entonces no me va a afectar. Ahora, mi papá es residente, pero mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Yo nunca he tenido una relación cercana con mi papá porque mi papá tiene 10 años en Estados Unidos y yo tengo 25. Uh -huh, Entonces, la relación que yo tengo es por teléfono, uh -huh. 15 días que él viene de vacaciones. Entonces, y yo estoy estudiando en la universidad Uh aquí, -huh. estoy a mitad de mi carrera. No me voy a quedar en Estados Unidos a aventurar y que a ver si me sale bien vivir con mi papá. Cuando yo aquí vivo con mi mamá me paga la universidad, quizás mi papá me ayuda a pagar la universidad aquí, pero yo estoy cursando una carrera que estoy por mitad. Entonces, no hay intención de quedarme, hay intención de ir a visitar a mi papá. Que mi papá es residente, sí, que me puede peticionar también, pero yo no tengo intención de ir Uh ahora -huh. mismo a quedarme. Yo voy a esperar que mi papá me Uh pida -huh. y me voy aprovecho
el tiempo de la petición es el tiempo que yo tengo para terminar mi carrera. Me voy con residencia, que puedo estudiar y trabajar. Claro, claro. Pero también es muy importante preparar que no quiera ir a vivir, porque hay gente que no entiende que una residencia para una persona que no va a vivir en Estados Unidos es una carga, totalmente. Eso es un problema. Es un problema. O sea, una residencia es, de verdad, es la persona que saben, los que tienen residencia, que no viven en Estados Unidos, saben lo traumático que es, que se van en el ferry para Puerto Rico, que dan un viajecito a Miami por 3 días y lo paran y le preguntan qué es lo que... Cada vez que entra lo llevan para el cuartico. ¿Dónde usted vive? ¿Qué es lo que...? Mira, precisamente ayer consultaba a un cliente que tiene intención de entregar su residencia y le decía, mira, tú tienes intención de entregar tu residencia porque tú tienes tu familia aquí en República Dominicana y el tiempo que dura para hacer el trámite de irte, y tú tienes una vida en República Dominicana, pero tú tienes hijos que tienen 15, 17 años, que ahorita esos hijos van a estudiar una carrera que República Dominicana no se la ofrece. Sin embargo, Estados Unidos se lo ofrece. Entonces, tú le estás cortando quizás la oportunidad de ir con una residencia a estudiar a Estados Unidos. Entonces, vamos a evaluar qué tú prefieres si al momento de que ese hijo decida ir a Estados Unidos a estudiar esa carrera, puede tener las mismas oportunidades y tú puedes solventar lo que es esa visa de estudiante, entonces renuncia a esa residencia. Si no, entonces evalúa cómo hacerlo. Hay una forma muy sencilla y es tú entrar a Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, pedir un permiso para estar 2 años fuera de Estados Unidos y no afecta lo que es tu estatus como residente. ¿Y cuál sería la justificación que se puede dar para que ese permiso se lo otorguen? ¿O ellos lo dan sin ningún problema o habría que justificar el por qué tú vas a durar 2 años fuera? Hay opciones en el mismo formulario, porque mi familia está fuera de Estados Unidos, porque estoy trabajando fuera de Estados Unidos, porque estoy estudiando fuera de Estados Unidos, porque quiero estar fuera de Estados Unidos. O sea, el hecho de que yo solamente quiera estar fuera, ya eso me da la oportunidad de tener ese permiso. Siempre que tú hagas el proceso del permiso. Claro. Tiene que hacer el proceso del Entiendo. permiso. Entonces, ¿qué pasa con ese permiso? Que dentro de esos 2 años, en el momento que yo entro a Estados Unidos, ese permiso se cae. Si yo entro, por ejemplo, a los 7 meses por una situación X, ya se cae ese permiso de 2 años. ¿Y cuántas veces tú puedes solicitar ese permiso? Ese permiso tú lo puedes solicitar 3 veces corrido, o sea, 2 años, 2 años, 2 años, 3 veces. Okay. ¿En qué te afecta? En el tiempo para tú hacerte ciudadano. Okay. Exactamente, pero como estatus de residente no te afecta, te respalda. Sabes que el otro día me preguntaba, vi una persona que hacía una pregunta en un medio de qué hacer cuando le niegan la visa. O sea, ¿cuál es el paso posterior a cuando tú vas a solicitar visa de turista y te la niegan? Y me pareció interesante porque mucha gente, bueno, ¿qué hago? ¿Cuándo debo volver? O sea, y me gustaría, tenía esa pregunta guardadita para ti. ¿Qué hacer? Una persona le niegan la visa, mira, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Tenía un papelito aquí porque cuando tú vas cuando te niegan la visa, cuando tú estás en la entrevista, te dan un papelito que dice, que tú dices, ese es el papelito que le dan a todo el mundo. No, el que le dan a todo el mundo que no califica. Ahí hay un motivo. Ahí hay una sección de la INA, que es la Ley de Migración de los Estados Unidos, donde a mí me da una orientación, a mí como especialista en la materia, me da una orientación de por qué te negaron la visa. Entonces ahí yo entro a evaluar, mira, ¿qué te ata qué te ata República Dominicana? Ah, mira, pero es que mi papá está en Estados Unidos y mis hermanos también, el único que está aquí soy yo. Por ejemplo.
Entonces, vamos a trabajar lo que es el arraigo a República Dominicana, los lazos que te atan a República Dominicana, pero ¿cómo? Hay dos, eso consta de dos partes. Una es, y la más importante, cuando tú estás en una entrevista y mucha gente entiende que el hecho de que el consulado americano te haga una entrevista es perjudicial para ti, al contrario, te da una entrevista donde te da la oportunidad de tú poder hablar y convencer a ese cónsul de que tu intención, independientemente de que tu familia entera está en Estados Unidos, tu intención no es quedarte. Si mi intención fuera quedarme, ellos me hacen una petición. Pero yo lo que quiero es estar aquí, yo no quiero residencia. Entonces, hablando, tú le vas a demostrar a ese cónsul que tú te quieres quedar aquí. ¿Qué te va a preguntar ese cónsul? En ese escenario, por ejemplo, ¿qué tú haces? ¿A qué tú vas? A visitar a mi familia. ¿Y qué familia tú tienes allá? Mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Y qué tú haces aquí? Aquí yo tengo mi esposa, yo tengo mis hijos, tengo mi trabajo. ¿Qué tú trabajas? Ah, mira, yo soy abogado y tengo mi firma de mi oficina de abogados y trabajo en el área inmobiliaria. ¿Y qué tiempo tú tienes en el área inmobiliaria? 5 años. ¿Qué tú haces? Ah, mira, yo capto propiedades, tengo una página en las redes sociales donde yo capto clientes por ahí, yo administro propiedades, yo rento Airbnb. Dile lo que tú haces, cómo tú trabajas. Yo soy agente inmobiliario, yo vendo casas. Hermano, usted lo es igualito. Sí, claro, claro. ¿Entiendes? Es una conversación, eso era antes, donde tú tenías que el cónsul te decía, ¿cuántos hijos tú tienes? 4. Tú trabajas, sí. ¿Tienes carro? También. ¿Tú entiendes? Ya no es ese sí, no, esa respuesta cerrada. Claro. Él te está dando la oportunidad de que tú le expliques qué es lo que tú haces, cómo tú, o sea, cuál es tu intención de ir. Y trata de hacer una conversación con ese cónsul. Es mentira que el cónsul le cogió contigo, que está de mal humor y que por eso no te dio la visa. No. Todo eso está grabado. Y tú puedes, si te sientes, por ejemplo, discriminado, solicitar al supervisor que está a cargo y decirle que tú te sientes mal, porque cómo te trataron. Claro. Y no se va a ir de que del lado del cónsul porque es el que trabaja, no. Esa persona va a tomar una nota y va a revisar esa entrevista. Y si, de acuerdo a los lineamientos de ellos, entiende que hubo una discrepancia en el comportamiento de ese cónsul, probablemente a ti te llamen y reevalúen tu entrevista. Ahora, te negaron la visa, porque sí, te dieron ese papelito 221 y ya, y te la negaron. Tú para el otro día puedes solicitar una entrevista nuevamente. Sí. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Vamos a evaluar qué pasó en ese que antes, dicho sea de paso, recomendaban que durara 1 año. Eso se escuchaba. No, pues, si te la niegan, es mejor que tú pases 1 año y vuelvas de nuevo. Sí, porque se tenía la idea de que tú no calificas y entonces en 1 año tú vas a calificar. Pero ¿qué cambió en 1 año? Nada. Yo sigo trabajando en el mismo sitio, tengo lo mismo, mi familia está aquí o está allá porque igual. Entonces la idea sería, y disculpe la interrupción ahí, la idea sería en esa próxima cita, va a depender la rapidez de la otra cita. Primero, es demostrar que lo que te dijeron, por la que te lo negaron, es demostrar que realmente tú tienes solvencia o no tienes la intención de quedarte. Eso es lo que tú tendrías que demostrar en una próxima cita. Y por eso... Hay muchos casos, y esa es la mayoría, en que cuando hay una pregunta en el formulario que dice, ¿qué trabajas? Okay. En tu caso, por ejemplo, en tu caso particular, tú tienes varios empleos. Sí. Tú tienes varias funciones. Entonces, pero nada más hay una sola opción para tú poner. Así es. Entonces, ¿qué tú eres? Businessman. ¿Tú eres comerciante? Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes varias cosas que son negocios. Y negocios no es solamente vender y comprar.
Entonces, ¿dónde yo te encasillo en esas tres? En negocio, por el tipo de oficio que tú Ok. haces. Ahora, hay una casilla que dice, describe tus funciones. Entonces ahí tú me vas a poner, yo soy productor de un programa, yo soy conductor de un programa, yo tengo una finca, Ujú. ¿tú entiendes? Sí, Entonces ahí tú me vas a explicar. Ahora, en una entrevista, posiblemente un 90% te van a cuestionar puntualmente qué tú haces. Entonces no me digas que tú tienes no, yo soy productor de con el consumidor. Cuando tú en el formulario me dijiste una lista de cosas. claro. Entonces tú me vas a decir, yo soy comerciante, Sí. yo trabajo vendo Ujú, animales, soy productor de un programa, soy conductor de un ujú, programa, ¿tú entiendes? claro. Dime que concuerde con eso que tú pusiste en el Entonces, formulario. vamos a decir, el pleito, para poner, llamarlo de una forma muy coloquial, el pleito se gana es primero En la en la entrevista, entrevista, pero también en el formulario. Tú sabes que claro, al llenar el formulario, señor, y esto es importantísimo, y me atrevo a decir esto, llenar el formulario yo creo que es el 50% del pleito y cuidarse un poquito más, porque lo que tú pones en el formulario es es la información, vamos a decir, que ya el cónsul va a tener previa de ti. Y si cuando tú vas a la entrevista, lo que tú pusiste en el formulario no tiene que ver relación con lo que estás diciendo, ahí te quemaste. O sea, que el formulario es importantísimo. Por eso es que hay mucha gente hay gente que tiene el negocio de, no abogados como tú, pero hay gente que yo veo que se llenamos formularios cerca de las embajadas y cerca de los consulados, siempre hay ese tipo de cosas. entonces, ¿qué pasa con esa gente? Tienen una experiencia de años llenando formularios. ¿Y qué es llenar un formulario? Poner nombre, apellido, porque el formulario tú lees Claro, el formulario y tú puedes claro, llenar, cualquiera lo puede porque llenar, la claro, información que tiene ahí es tuya. claro. Dime la fecha de nacimiento de tu padre, el nombre de tu padre, dónde tú naciste, a dónde tú vas en Estados Unidos. Ahora bien, hay cosas puntuales que tú no vas a saber cómo responder porque tú no tienes la capacitación para hacer. Y ahí es donde entra la experiencia de uno y el conocimiento de un experto en la materia. Que es, por ejemplo, en estos casos, y tú te fijas, la mayoría de casos de negaciones son sencillas, se pueden resolver. Para la gente a una próxima entrevista preparado, porque nosotros tenemos vamos a decir que la capacidad de poner el candado después que nos Ay, roban. sí, Entonces yo voy a la entrevista, yo hago mi trámite, voy a la entrevista, me guayo y después busco asesoría. claro. Entonces cuando yo busco la asesoría, ese asesor es papá Dios. No, mi amor, ese asesor no es papá Dios, simplemente ese asesor está capacitado para hacer ese proceso, que tú no lo Sí. estás. Y muchas veces le ponen el trabajo más difícil a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando han llenado la anterior aplicación, pusieron información tal vez por desconocimiento, mal, y ustedes cuando ustedes la llenan con la información ya que real, hay esa contradicción. Porque, y es una pregunta que le voy a hacer, ellos mantienen en el sistema, se mantiene toda la información que tú pusiste de la primera vez que fuiste a tomar la cita y la próxima, o eso se elimina y empezamos de nuevo cuando yo vuelvo. No sé si me Sí entendió el y no. porqué. Sí. Sí, sí y no. ¿Qué se queda ahí? Tú tienes un récord judicial, tú tienes una entrada a Estados Unidos sin inspección, o sea, me fui con un machete. Esos son récords migratorios, récords criminales, eso se va a quedar. Ahora, un formulario que yo llené mal, fui a esa entrevista, ese caso, ese expediente se cierra y yo vuelvo a una entrevista nueva y yo vuelvo con este formulario nuevo. Y nada de lo que yo dije anteriormente, por ejemplo, que hay casos de personas que se le ha olvidado poner algo. Ay, pero se me olvidó poner a mi hijo, porque un hombre que tiene un hijo que tal vez se le olvidó ponerlo porque no vive con él, o un hijo que tuvo fuera del matrimonio, pero luego entonces lo quiere poner porque lo quiere, o sea, ese tipo de información no se queda guardada, que cuando yo vuelvo a decir, no, pero tú dijiste que tenía 3 antes, ahora me dice que tienes 4 hijos. En el formulario de la visa,
no habla de los hijos, a menos que estén en Estados Unidos. La pregunta que se pudiera referir a esos es, ¿qué familiares directos tienes en Estados Unidos? Si yo tengo una hija, un hijo en Estados Unidos y es residente o ciudadano, o entró y se quedó, y en el caso de que yo no lo ponga porque ese hijo no tiene papeles y yo no, ni lo quiero meter a él en problemas, ni me quiero meter yo en problemas. Pero resulta que al tiempo ese hijo tiene papeles y me pide. Y entonces ahí sí me puede salir ese que yo no lo puse, pero ven acá, ¿y cómo que este hijo apareció? Tú eres el papá de este hijo ahora, que tiene papel, que tú dijiste que no. Pero eso en el caso de que sí te den la visa. Que sí o que no te den la visa. Que no te la den, también se queda esa información. Okay. Exactamente, porque tú no en el formulario especifica qué familiares directos tú tienes en Estados Unidos. Entonces tú tenías ese hijo en Estados Unidos, pero tú no lo pusiste porque ese hijo no tenía papel en ese momento. Hace 5 años. Quisiera que y yo al lo día conocía, de hoy, licenciada, porque no sabía que tenía ese hijo. ¿Cómo demuestro yo que tuvo un hijo que me enteré luego? Porque pasa. En el caso de los hombres, los únicos que están seguras de que el hijo es de ella es la mamá. Después. Y pues entonces tú no lo puedes haber declarado desde que él nació. No, pero supongo que sea después, que lo declaré después, que ha pasado. Entonces ahí no importa, porque tú lo declaraste después que tú fuiste a tu entrevista consular. Entonces, en el momento que tú fuiste a tu entrevista consular, tú no tenías hijos, tú no sabías que sí fuera tú. Sí, la documentación va a estar ahí. Ya hay un caso que conozco que tiene tuvo su hijo en Estados Unidos, ya tiene visa norteamericana, y tuvo su hijo en Estados Unidos y no pagó. Su hijo es menor de edad y tiene su pasaporte americano, pero se le venció el pasaporte. Y ella tiene miedo de ir a la embajada, al consulado, a solicitar el pasaporte, a renovar el pasaporte, porque ella lo tuvo sin ¿cómo se dice? Lo tuvo con visa, lo tuvo ilegalmente, vamos a poner de esa forma, porque es ilegal, fue un cargo. Entonces, ¿qué se le puede recomendar a esto? ¿Hay un riesgo de que esta madre que vaya al consulado a renovar el pasaporte de su hijo le pregunte o le quiten la visa por esto? Los servicios para ciudadanos americanos incluso están en el segundo nivel, en su mayoría, y las visas están en el primer nivel. O sea, que hasta en el consulado están separados. Entonces, yo voy a solicitar la visa del pasaporte o cualquier servicio para mi hijo ciudadano americano y van a evaluar a mi hijo ciudadano americano. Claro. No me van a evaluar a mí como madre. Me van a evaluar a mí como madre porque soy la que llevo al hijo y debo firmar. So, yo debo tener una identificación que avale que yo soy Martina Romero. Claro. Y que soy la misma del acta de nacimiento de ese menor. Pero no van a evaluar mi visa o mi proceso. En esos casos, ¿cuándo puede esa persona tener inconveniente? Cuando vaya a renovar ese visado. Cuando vaya a renovar ese visado. Pero solicitar un servicio para el ciudadano americano que no tenga ningún tema. Porque es su derecho, es el derecho de él, porque él es norteamericano. Es a él que está solicitando. El derecho es de él. Exactamente, es a él. No es, incluso, y voy a aprovechar esa pregunta que me haces, porque hay muchas personas que entienden que viajar a Estados Unidos con este hijo le va a traer problemas. Le va a traer problemas, ¿tú sabes cuándo? Cuando se va el día antes el muchachito con la abuela y yo llego el día después. Y entonces me para migración allá y me dice, ¿usted tiene un hijo ciudadano americano? No, usted no, Juan Pablo Peco de la Mar no es hijo suyo. Sí, y entonces ¿por qué él entró ayer y usted entra hoy? O sea, que eso también lo ven, wow. Entonces ya ahí tú tienes una intención de engañar a Estados Unidos, tú tienes una intención de mentir. Aunque sencillamente la intención sea porque Radio Bemba
te dijo que no viajen en el mismo Déjeme vuelo. montarme en esa pregunta. Entonces, una madre que tuvo, porque no es la única, hay cientos de mujeres que han tenido hijos. Hay un turismo de ese tipo, que es el turismo Sí, de ir a tener hijos en los Estados Unidos por los beneficios que tiene y demás. Hay muchas que pagan, pero hay otras que no pagan, y van y aplican. en su mayoría son las que Las no que no pagan. pagan. Entonces, por esa madre puede con visa viajar con su hijo con pasaporte americano y no tener riesgo en la entrada de preguntarle cómo tú teniendo visa tuviste este hijo norteamericano. Mi caso, yo vivía en Estados Unidos y estaba migratoriamente legal Sí, en Estados Unidos, di a luz en Estados Unidos, vuelvo y repito, tenía mis sí. documentos, o Tenía sea, visa. yo Sí, no sí, tengo ningún problema sí, en el aspecto migratorio con eso. sí. Yo viajo a Estados Unidos con mi hijo y a mí nunca me han cuestionado de por qué mi hijo tiene pasaporte americano y yo tengo pasaporte dominicano. O yo di a luz en Estados Unidos y soy dominicana, por ejemplo. Nunca me han cuestionado, pero sí tengo clientes que por ejemplo, van en el mismo vuelo, pero el hijo se va Sí, adelante con la sí. hermana. Eso es sí. Y ella se inspecciona después. Pero fulano hijo suyo y pasó adelante, ¿qué pasó aquí? No, que mira Se que, fueron adelante. pero ahí dice que los familiares pasen con el ciudadano. ¿Usted dónde estaba? En el baño, pero le dio un problema estomacal que duró media hora y no Sí, lo pudieron pagar. sí. ¿Entiendes? Entonces tratemos de, si la cometemos, cometerla bien. Ya la cometiste dando a luz en Estados Unidos que no te tocaba. Entonces vamos a actuar de buena fe. Licenciada, y en esos casos, porque hay otra preocupación, muchas veces cuando está llenando la documentación para renovar la visa, pongo o no a mi hijo, porque ese es otro tema. Si lo pongo en la solicitud, agrego a que tenga un hijo Pero residente de los Estados volvemos Unidos. al, Y entonces, volvemos al punto. ¿Tu hijo vive en Estados Unidos? Porque que tu hijo sea ciudadano no es que viva en Estados Unidos. no, pero sería, por lo que decía, es por el tema de cómo, si tú tienes visa, tuviste un hijo en Estados Unidos. Es esa siempre el temor, la duda, ¿no? Entonces ahí entra cómo yo voy a poner esa información de la forma correcta. Sí, Que quizás tú, que no tienes la experiencia sí, en este trabajo, sí. diga, no, no me están preguntando eso, no lo pongo. Pero entonces yo vengo y te digo, mira, ¿y qué tiempo tiene tu hijo en Estados Unidos? Bueno, él estudió este año escolar allá para que su papá declare los impuestos y lo ponga a él. Entonces tu hijo está viviendo en Estados Unidos, aunque tenga 6 meses en Estados Unidos, está en la escuela en Estados Unidos, entonces estás residiendo en Estados Unidos. Tú tienes que poner que tu hijo vive en Estados Unidos. Y es una pregunta específica del formulario. ¿Tienes parientes directos en Estados Unidos? Entonces ponga que sí. No ven y ponga que no, para que entonces en una entrevista te pregunten, Rafael Enrique Lacerda, ¿es hijo suyo? Sí. ¿Dónde vive? ¿Él vive con usted? Sí. Pero él vive en Estados Unidos y usted vive aquí. ¿Cómo el asunto? ¿Cómo es que viven juntos? Porque vivir juntos es vivir uno al lado de otro, no es que se comuniquen todos los días. Sí, pero disculpe la interrupción, porque la pregunta tal vez no la hice bien. Y era en base al riesgo. Usted me decía, bueno, la madre puede tener riesgo de que no le renoven la visa en el futuro, porque durante el periodo anterior tuvo un hijo en Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, esa parte que quería que usted me explicara es si una mujer, una madre, tuvo visa, fue a Estados Unidos, tuvo su hijo de manera ilegal, ¿verdad? O irregular, y vuelve a República Dominicana con su hijo, tiene a su hijo aquí, se le vence la visa, cuando va a renovar la visa de nuevo, la visa de turista, tiene que poner a este niño como que lo tiene y de dónde nació este niño, ¿o no? El formulario no te pregunta, el No formulario de pregunta. visa Ok.
no te pregunta cuántos hijos tú tienes. El formulario es específico en eso y dice qué familiares directos tienes en Estados Unidos. Y si el tu niño hijo, vive aquí, entonces no hay que ponerlo. no, porque él no vive en Estados Unidos y la pregunta, como te digo, es específica. Sí. Vive en Estados Unidos. Ahora, hacemos mucho truco. Y, por ejemplo, para que el papá, que por decir algo, vive en Estados Unidos y reporte impuestos, lo ponga como dependiente, ese niño debe haber estado ese año fiscal 6 meses en Estados Unidos. Entonces, aunque está aquí y vive aquí, yo lo pongo en esos impuestos. Entonces, ahí el cónsul me puede preguntar, ¿tu hijo vive aquí o vive allá? Ah, Pues yo digo que vive aquí, sí, pero el muchachito está reportado como que vive allá. sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es muy importante que usted vaya preparado a la entrevista. No se guíe de que usted lo sabe todo. Y de que, porque hay preguntas, yo he tenido clientes que le han preguntado, por ejemplo, un caso tuve que él fue a darse un tratamiento médico, Sí. el tratamiento se lo daban en Nueva York, pero se hospedó en New Jersey. Hay que pagar un puente, hay que pagar un peaje. Sí. Y el cónsul le cuestionó cómo se pagaba ese peaje todos los días. ¿Por qué usted duró 3 meses en Estados Unidos? Por un tratamiento médico. ¿Usted pagó ese tratamiento? Sí, enséñeme evidencia, mire la factura, perfecto. ¿Y dónde usted se quedó? En la casa de mi hermana que vivía en New Jersey. Pero el tratamiento usted se lo dio en Nueva York, sí. ¿Cómo usted iba de New Jersey a Nueva York? Mi hermana me llevaba. O sea, su hermana no trabaja. No. Perfecto. ¿Y cómo ella pagaba el puente? Carísimo, dicho sea de paso. Exacto. ¿Cómo ella pagaba ese puente todos los días? Esta persona dice, bueno, ella tenía una cajita ahí, que eso no se pagaba todos los días, sino eso llegaba, Sí. hay un Paso rápido. paso rápido, como se llama El Easy aquí, Pass. allá es Easy Pass. Tenía una cajita ahí, que eso se paga, se carga una tarjeta y realmente ese era el aporte que mi hermana me daba en esta situación. El apoyo parte del apoyo que me daba. Ah, ok, perfecto. Pero mira hasta dónde ellos saben y te cuestionan buscando que tú caigas en el decirle la verdad o la mentira. Claro, claro. Porque ciertamente si tú vas de New Jersey a Nueva York todos los días, aunque tú no pagues el puente, tú estás montado en ese carro, tú sabes que se pasa por un peaje. Sí. Licenciada, el tiempo casi se nos está yendo y no me gustaría que termináramos sin que habláramos acerca de las residencias y de los procesos de residencia sin estos 8 minutos que nos quedan. Explíqueme cómo va el tema de la residencia con esto del consulado. Los procesos de cita de residencia se reabrieron. ¿Cómo va eso? Siguen en su curso normal, lento, porque hay mucho atraso. Acuérdate que el consulado tuvo un año prácticamente cerrado. Se están trabajando todas las categorías. Hay categorías inmediatas que son, por ejemplo, hijos menores de ciudadanos americanos, esposos de ciudadanos americanos, padres de ciudadanos americanos que tienen cierta prioridad. No significa esto que esposos de residentes, hijos solteros de residentes, no se están trabajando. Se están trabajando más lento, pero sí están llegando las citas. La embajada recomienda que si hay menores de 14 años, en un caso, ese menor de 14 años no se presente a la entrevista por el asunto de que tienen un espacio limitado por pandemia. Eso es en este momento que ellos están diciendo, no me traiga el menor de 14 años, porque los padres pueden traerme la información de ese menor. Si ese menor es el único que está en esa petición, ese padre pidió a su hijo y la mamá va ahí porque el padre no vino, debe al hijo que usted como madre no es beneficiaria. Se están trabajando esos casos, vuelvo y repito, de forma más lenta. Si antes teníamos quizás 100 citas al día, en estos momentos estamos teniendo 25 citas quizás,
por el asunto de que tienen que tener un distanciamiento y un personal limitado, tanto para trabajar como para Para atender. atender, sí. Entonces, pero esté pendiente a su correo. Las citas están llegando increíblemente para 3 semanas. Llegó su cita, vaya a hacerse al otro día de que usted reciba esa notificación. Corra para el consultorio de médico y hágase sus exámenes médicos. Que al momento de su entrevista consular no hayan llegado los exámenes médicos, no deje de ir a esa cita. Y esto es muy importante recalcar, que sus exámenes médicos no estén listos. No importa, vaya a su entrevista consular. ¿Qué va a pasar? Que le van a hacer su entrevista y el cónsul le va a decir, no hemos recibido tus exámenes médicos, no te vamos a devolver el pasaporte visado hasta que no recibamos los exámenes médicos. Pero ya hiciste tu entrevista, lo único que va a estar pendiente es tu pasaporte. Si no vas a esa cita porque los médicos no llegaron, se cancela esa entrevista y tú vas a pasar a la última, claro, del listado. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si los consultorios médicos, hay 2 consultorios médicos autorizados en la República Dominicana, y quizás ellos tengan la información de que si no están listos tus exámenes médicos, debes cancelar esa entrevista. Este no es momento para cancelar la entrevista. Estamos en tiempos extraordinarios. Así es. No dejes de ir a tu cita. Dime esta preguntita, licenciada, porque me parece interesante, que hace Dulce Morel Dulce. Dice, si una persona le dieron visa de Estados Unidos cuando era menor y le pusieron una nota, viajar en compañía de sus padres, pero en ese tiempo no viajó y ya es mayor de edad, ¿puede viajar sin compañía? Con ese visado no. Con ese visado no. Con ese visado está sujeto a viajar con los padres, independientemente de la edad. Sí. En ese caso yo recomendaría, si ya es mayor de edad, recomendaría hacer una renovación. Tú puedes hacer una renovación en cualquier momento de la vigencia de tu visa. Sin importar que se esté venciendo. Sí, porque hay gente que entiende que tiene que esperar que se venza, ¿no? Exacto, no, tú puedes hacer una renovación en cualquier momento. Entonces, incluso, por ejemplo, yo estoy recomendando que si tu pasaporte se venció ahora, renova el pasaporte por 10 años, que es una nueva modalidad que tenemos en República Dominicana, de una libreta, sí, por una validez de 10 años. Excelente, sí. Renóvalo por 10 años, que tú puedes cambiarlo en cualquier momento de la vigencia de tu pasaporte. A diferencia de si tú lo vas a renovar por 6 años, igual, debe ser en el último año de vigencia. Pero si tú vas a cambiar 10 años, puede ser en cualquier momento de la vigencia de los 6 años. Saca uno de 10 años y renova tu visa para que tu visa esté en un solo pasaporte. Sí, porque yo, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 2 pasaportes, ando con 2 porque se me venció el pasaporte, pero la visa no. Entonces, tengo que hacer el cambio de, o sea, que no sabía eso, que yo podía ir y sacar el pasaporte por 10 años e ir a la embajada, aunque mi visa no se determina, y decir, mira, yo necesito, yo lo que quiero es cambiar. Renovar la visa. Y tú mandas tu pasaporte nuevo por 10 años a renovar ese visado y te pasa como un proceso de renovación. No tienes que ir a entrevista en la mayoría de los casos. Muy bien. Dice Glenny que si a las amas de casa les dan visas. A las amas de casa, sí. Le dan visas. El primer visado, si es patrocinado por la jefa, sí, va a tener una anotación que va a decir que va a trabajar, que va a viajar con la familia Romero Larrauri, sí, por decirte algo. Y te dan un visado de 1 año. Si le das con uso a ese visado, ese visado no se renova, sino que se saca uno nuevo otra vez, tiene que ir a una nueva entrevista. Y regularmente esa segunda ocasión te dan un visado B1, B2 por 10 años sin la anotación de que tienes que viajar con la familia. Mire, yo eso hice con la niñera de mis hijos hace 2 años, creo, y que viajaba a Disney y me la llevé y nos la llevamos y le sacamos la visa y le dieron exactamente 1 año y le pusieron la anotación esa para trabajar, para ir con nosotros, con la familia Toribio. Entonces, fue muy interesante para ella ese viaje. Y le dieron, y mira, interesantísimo también porque
ellos le dan una documentación junto con la visa donde le dice los horarios, las horas que tienen que trabajar. O sea, le dan como unas De especificaciones hecho, de los derechos que ella tiene laborales. O sea, que no está obligada a que el de pasaporte hecho, es de ella. tú tienes que hacerle, tú como empleador de esa persona, tienes que hacerle un contrato de trabajo especificando el que le vas a pagar por hora el monto que una ama de casa está establecido En Estados en la Unidos. localidad donde tú vas. Exactamente. Vas a Orlando, el monto de Florida. Vas a Nueva York, el monto de Nueva York. Vas a Massachusetts, el costo por hora en Massachusetts. Tienes que hacer un documento, un contrato de trabajo con especificaciones que te da el consulado para esos casos. Sí, muy interesante eso nunca lo había hecho, pero me pareció muy interesante no solamente el que le dieran la visa y lo que sea, sino todo lo que ellos hicieron posterior, la documentación que le dieron como para que ella supiera sus derechos, que tenía derecho a estar horas de Te descanso. especifica Sí, que tu empleador no puede quedarse con tu pasaporte, sí, sí. que tiene que darte un día libre, que si trabajas después de cierta cantidad de horas, tiene que pagarte hora extra, que es la hora y media, que tienes derecho a una hora de almuerzo y derecho a descanso. Que en ese caso, el empleador te debe cubrir lo que es comida y vivienda, Sí, así pasaje es. y pagarte. Pregunta mi hermano Martínez, mi querido Flow, si la empleadora se queda, si me afecta, si el ama de casa que se queda allá en Estados Unidos. Y te digo la verdad, licenciada, que para los que hemos viajado, sí estaba ese temor, existía ese temor de que, espérate, y yo por un momento decía a mi esposa, agarra el pasaporte ahí, no vaya a hacer cosas que esta mujer salga huyendo por ahí y me afecte, porque decía que iba a viajar conmigo. Dígame, Mira, sí. lo que va a pasar es que ella no va a poder, por ejemplo, se te fue el domingo con el primo que Con la vive familia, cerca sí. y no volvió. Bien, ¿qué va a pasar con ella? Que al momento de que ella vaya a hacer su documentación, su regularización allá, se toma muy en cuenta lo que es el buen carácter moral. Y ella esa parte no la tuvo, entrando con el empleador y Pero a yéndose. mí sí no me afecta tampoco. Para Cuando vaya a la nada. cita digo, no, oye, esta mujer ni Félix Sánchez la agarraba. No, a ti te va a afectar, tú sabes cuándo, cuando tú vayas este año con una y se quedó, el año que viene con otra y se quedó, el año que viene con otra y te van a decir, no, mi hermano, usted tiene una Una, agencia que lleva gente para Nueva una York. agencia de viaje que usted tiene. Y yo decía, de verdad que Entonces ahí te puede afectar a ti, pero la responsabilidad es de ella. Licenciada, yo le agradezco mucho que usted siempre esté dispuesta a acompañarnos en esta hora de interacción. De verdad que muchísimas gracias. Para las personas que la quieran seguir y quieran comunicarse con usted, ¿cómo pueden hacerlo? Nuestro número de contacto es el 829-343-9300 y nuestras redes sociales Martina Romero L. Nosotros tenemos una dinámica por Instagram los lunes que hacemos una pregunta en la historia. Okay. Usted puede preguntar cualquier inquietud que tenga en el área migratoria o consular y nosotros tratamos de responderle sin ningún compromiso por las historias. Martina Romero L. L. Así es, señores, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la licenciada Martina Romero y de verdad que aprendiendo siempre cosas interesantes y conociendo, ¿no?, de este mundo de la migración que siempre trae muchas curiosidades y mucha gente que quiere viajar a Estados Unidos, ya sea para visitar o para conocer a otras partes del mundo. Lo que pasa es que uno se enfoca mucho en Estados Unidos porque realmente es el destino por excelencia a los dominicanos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Buenas noches, señores. Buenas noches a todos. Bye bye. Bye.